Amén. ¿Sabes que Dios enseña a sus hijos y enseña a sus hijos para que puedan ser prósperos en su andar, en su caminar, para que puedan ser prósperos en el amor en Cristo Jesús, que puedan ser prósperos en el Espíritu de Dios? Amén. Uno dirá, bueno, y prosperidad también monetaria, y bueno, también conforme prospere tu alma, dice la Escritura. Amén. El Señor te prosperará en todo, en sabiduría, en inteligencia. El Señor te prosperará aún también en astucia, para que puedas llevar adelante lo que tengas que llevar aquí en esta tierra. Llámese tu familia, llámese el matrimonio, llámese también el ministerio que Dios tiene para ti. Tú sabes que el Señor ha hablado y ha dicho de que aquí de esta congregación va a levantar evangelistas, va a levantar predicadores. Uno dirá, bueno, un solo evangelista, un solo predicador. El Señor habló de evangelistas y predicadores. Amén. Y eso es muy bueno. Es muy bueno porque hay una posibilidad para todos, para que podamos llevar el evangelio, para que podamos ir y llevar adelante nuestro ministerio. Y eso es muy hermoso de parte de Dios. No que sea como una hegemonía donde alguien lleva el mensaje a una sola persona y nada más, sino que muchos puedan llevar el mensaje, muchos puedan salir a evangelizar, muchos puedan salir a hacer campañas, a predicar la palabra a la medida que Dios quiera. Amén. Por lo menos esto es lo que Dios quiere hacer con este ministerio. Pero también debemos aprender y también debemos prepararnos para la bendición, debemos prepararnos en el corazón. Tú dirás, bueno, pero hay que leer la palabra, hay que leer mucho la Escritura, hay que orar mucho. Bueno, claro que sí. Pero lo más importante es la guía de Dios, la guía del Espíritu de Dios y la sensibilidad que tú tengas en tu corazón, en tu mente, para con el Espíritu de Dios. Porque tú puedes saber mucho y lo puedes saber de una manera académica. Hay muchas personas que saben la Escritura de una manera académica. Hay muchas personas que saben de una manera tremenda la palabra de Dios. Pero lo importante es poder estar con el Espíritu de Dios y poder predicar las palabras y que el Espíritu de Dios pueda respaldarte. Y pueda hacer el Espíritu de Dios a donde te lleve a ti la obra que Él quiere hacer. Amén. No que el Espíritu haga la obra que nosotros queremos hacer. No, no es así. Tú puedes tener muchos anhelos en el corazón y quiero decirte que muchos de esos anhelos en el corazón Dios los va a cumplir, porque parte de esos anhelos de parte de Dios lo ha puesto Él en tu corazón. Y hay cosas que como un niño a veces quiere y el padre sabe que no son muy necesarias. Igual el padre le da al hijo. Amén. El padre igual de todas maneras le da al hijo lo que el hijo necesita. Pero también el hijo tal vez le pide un juguete, le pide una golosina y no es algo fundamental. Pero el padre también se lo da porque lo anhela, porque lo quiere. Porque sabe el Padre que al Hijo le gusta. Amén. Y así también hay muchos anhelos que tenemos en nuestros corazones que el Padre quiere cumplir. Pero también hay un propósito, también hay trabajo, también hay tarea. No es solamente todo regalo o todo lo que nosotros queremos que el Señor nos dé. No, 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 no. Así como a un niño se le da un regalo, se le da un esparcimiento, así como a un niño se le pueden dar juguetes, también el niño tiene responsabilidades. Amén. El niño también va creciendo y tiene responsabilidades sobre en su casa, tiene responsabilidades tal vez en la conducta, tiene responsabilidades que los padres deben ir enseñándole. Y tienen una responsabilidad de tender tal vez cuando van creciendo su cama, de poder ordenar sus juguetes, de poder ir haciendo cosas que deben ser parte de lo que el niño debe hacer y que debe ir aprendiendo. Y que debe ir aprendiendo cada día el niño a través de la enseñanza y de la enseñanza de los padres, mucho más allá de los juguetes, mucho más allá de lo que los padres puedan darle como esparcimiento o como regalo a los hijos. Y así mismo Dios, nosotros queremos paz, queremos fe, queremos esperanza, queremos que las cosas vayan bien, queremos ser prosperados en el espíritu, en inteligencia, en sabiduría, en astucia. Queremos ser prosperados, tal vez a alguno
querrás ser prosperado también monetariamente. Y bueno, todo lo lindo. Y está bien que lo anhelemos, porque es una cuestión natural. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta trabajar de sol a sol? ¿No sería bueno trabajar menos y descansar un poquito más? Amén. Pero todo tiene un esfuerzo, y todo lo que tú quieras lograr tiene que tener un esfuerzo. Y si quieres lograr algo mucho más grande, y es un esfuerzo mayor. Y esto debemos entenderlo de arranque. Que si no hay un esfuerzo, no hay nada. Y tú dirás, bueno, pero a Dios nada se le escapa. Gloria a Dios. Amén. Es así. Pero Dios no malcría a sus hijos. No malcría a sus hijos. El Señor le enseña responsabilidades a los hijos. Le enseña responsabilidades. El hijo tiene que aprender del padre, y el padre le enseña responsabilidades al hijo. Y esto es una cuestión también en Dios, que Dios quiere enseñarnos a que seamos responsables, a que podamos ser responsables en todo lo que hagamos y todo lo que el Señor nos enseña. Poder tener una responsabilidad en Cristo Jesús, poder tener responsabilidad en lo que Dios nos habla, poder tener responsabilidad en lo que Dios dice y poder tomarlo. Así también vendrán las bendiciones, así también vendrá todo lo que el Señor quiera hacer, quiera poner, quiera derramar en nuestras vidas. Pero tiene que haber una entrega y una responsabilidad también para con nosotros, o sea, para con Cristo Jesús, en nosotros. Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere bendecir, pero debemos aprender, debemos tomar la responsabilidad. Y Dios quiere que aprendamos. ¿Para qué? Para que aprendiendo lo poco podamos aprender mucho más en Cristo Jesús, si podemos ser obedientes. Amén. ¿Sabes que el Señor habla de estas cosas? Y el Señor habla de todo esto que es la responsabilidad, y habla también en el lugar que nosotros debemos acomodarnos. Porque uno dirá, bueno, sí, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, y tendría una congregación y trabajaríamos y haremos. Y claro, uno se pone la cinta de capitán, porque le gustaría llevar lo que uno pueda querer lograr. Uno quiere llevarlo adelante y que muchas personas puedan seguirlo y puedan lograr lo que quiere hacer. Pero ahora el Señor habla de servicio. Y cuando se habla de servicio, se habla de servidumbre. Amén. Uno dice, bueno, servidumbre queda feo, servicio. Bueno, pero para que nos entendamos. Y el Señor quiere enseñarnos una palabra y darnos cuenta para qué Él nos llamó. No solamente tal vez para aquel que pueda ser un evangelista reconocido mundialmente, pueda salir su foto en distintos lugares y no darse cuenta tal vez que su ministerio, el principal ministerio es el servicio. Amén. ¿Y el servicio quién? El servicio a las personas, el servicio a Dios. Ese es el servicio, porque a la verdad no hay hombre que sane. Amén. No hay hombre que liberte a otro hombre espiritualmente. No hay un hombre que pueda salvar a otro hombre. Solamente a través del Espíritu Santo las bendiciones vienen. Solamente a través del Espíritu Santo y usando a los servidores de Dios, Dios empieza a derramar bendiciones en la congregación, en las personas que vienen. Amén. Pero a través de un servicio, a través de que la persona se ponga en el lugar de servicio, de servidumbre o de servir. Amén. Yo te invito a que tú puedas buscar en el Evangelio de San Lucas. San Lucas 22, 24. Hay palabra de Dios para nuestras vidas, y acá nuestro Señor Jesucristo habla de esto. Y habla del lugar donde debemos estar. Capítulo 22, versículo 24, Evangelio de San Lucas. Yo te invito a que lo puedas buscar. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hubo también entre ellos, esto es, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Imagínate el Señor
12 discípulos. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Santo eres tú, Señor. Dice que entre los discípulos discutían. Claro, imagínate, estaba el Señor como cabeza y ellos decían, ¿quién será el segundo? ¿Quién será el primero? Tal vez alguno dirá, tal vez Pedro y Juan decían, nosotros hemos vivido otras cosas. Tal vez Pedro diría, no sé, yo viví esto con el Señor, viví lo otro. Y entre ellos tal vez discutían, a ver, yo mando, cuando el Señor no está y se va a orar, ¿quién es el que manda? ¿Mandaré yo? ¿Mandará el otro? Entonces, discutiendo ellos, el Señor le dijo, a la verdad, hay gente que se enseñorea de las naciones y son llamados bienhechores, mas no es así entre vosotros, sino que aquel que sea mayor, que sea como el más joven, y y él les dijo, ¿y quién es mayor? ¿Aquel que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es mayor el que se sienta a la mesa y menor el que sirve? Mas el Señor le dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Amén. Un servicio. Soy un servidor, dijo el Señor. Yo he venido a servir. Y así, esta misma actitud debe tomar cada hijo de Dios. Un servicio. Y saber de que cada cosa que te da el Señor es para servir y para servirle al Señor. Cuando tú te dan trabajo en una empresa o te dan un trabajo en un lugar, tal vez te dan una ropa que se distingue, que tiene el logo de la empresa o el color de la ropa de tal o cual empresa. Tal vez alguna ropa puede llevar tu nombre o no, o puedes usar muchas veces tal vez un mameluco en esta zona, que hay muchas empresas en el petróleo, puede tener un mameluco, puede tener tu nombre, o se distingue por el color el mameluco. Y tú te pones esa ropa y tienes un horario donde tú vas a servir. Aquí las empresas, la mayoría son empresas de servicio que le dan servicios a las operadoras, las cuales son dueñas de algunos yacimientos aquí en este lugar, o por lo menos tienen un contrato con aquellas áreas. Y las empresas prestan servicio en aquellas áreas. Entonces les dan un mameluco a las personas que toman con el color, con el logo de la empresa, y aún tal vez un mameluco con el nombre del empleado. Y cuando se pone aquella vestidura, sabe muy bien la persona que está sirviendo, que es empleada, que le pagan por aquel servicio que da. Lo manden aquí, lo manden allá, sea especializado el servicio o sea un servicio de tareas generales que le toque a la persona. Pero sabe que está en el tiempo de trabajo, que está al servicio de la empresa, está rentando su tiempo. Le pagan por el tiempo que pasa allí adentro trabajando. Amén. Y aún en los trabajos que se dan en esta zona, en la zona del petróleo, a veces puedes estar días sin volver a tu hogar. Yo explico esto porque muchas personas que escuchan en distintos lugares del mundo las predicaciones y no saben cómo se maneja un lugar donde hay petróleo. Pero puedes ir a trabajar. Hay gente que aquí trabaja y se va 14 días al campo y vuelve 7 a la casa. Hay otros que trabajan 20 días en el campo y luego vuelven 10 o vuelven 20 días. Entonces están al servicio y aún de día, de noche, y siguen trabajando porque esta industria no para. Hay turnos de día, turnos de noche, y las personas trabajan 12 y aún a veces hasta mucho más horas. Y están al servicio y le pagan. Y lo hacen con todo gusto porque los sueldos son buenos sueldos. Así también nosotros, imagínate que trabajamos para el reino de Dios y somos servidores del Señor. Y el Señor dijo, si yo algo les doy, no es para que se gloríen, sino que aquel que se crea mayor o que sea mayor
sea como el más pequeño. Y aquel que tal vez yo le haya derramado un poco más de mi gracia sobre su vida, sea como el que sea como el menor, que sea como aquel que sirve al que se sienta en la mesa, que sea como un sirviente, que sea una persona que pueda servir, que tenga servicio, y no que crean que las personas tienen que venir a servirle. El Señor dijo: yo aquí a este lugar he venido a servirle. Tú dirás: bueno, pero es Jesús. Servía tal vez un poco, pero la gente seguro que se acercaba y le daba un alimento. Había gente que tal vez lo invitaba a comer a la casa. Claro que sí, pero eso era permitido por Dios para que entre la bendición en ciertas personas, entre la bendición a ciertos hogares. Y eso lo permitió el Señor. Pero imagínate que el Señor decía esto porque tú tienes que ampliar tu mente. ¿Acaso Jesús no es rey? Amén. ¿Y el rey dónde andaba? Caminando por allí, sanando a las personas. No la andaban cargando en algún lugar o en un carruaje, o andaba arriba de un caballo blanco. Andaba caminando. Uno dirá: bueno, pero Jesús no era pobre, se hizo pobre. Amén. Algunos dicen, yo escuchaba un varón que decía: no, porque los hijos de Dios tienen que sufrir mucho. Anoche hablábamos esto. Yo sé que aquel que es llamado por Dios tiene que sufrir mucho y no tiene que pensar el día de mañana en que va a tener dinero, que va a tener esto, que va a tener lo otro. Yo digo, está bien, uno no puede caminar en el Evangelio creyendo que el día de mañana va a ser millonario. Entonces, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú miras que el día de mañana te vas a ser evangelista y te vas a llevar los bolsillos llenos de dinero, bueno, estás viendo mal. Todavía estás a tiempo para enderezar esas cuestiones. Y si realmente tú tienes un corazón que Dios lo puede utilizar como evangelista, no te hagas problema que el Señor va a enderezar ese tipo de cosas. Y si no te enderezas, tu vida será utilizada como refrán. No hagas como tal, van a decir, porque vas a terminar así o tal de cual manera. El Señor decía, se debe, pero se debe servir. Y Él decía, yo he venido a servir. Y uno dirá, bueno, pero Jesús servía, pero era una persona importante, porque la gente reconocía quién era, reconocía que era un profeta o que algo grande en Él había. Claro que sí. Pero aquellos que conocemos al Señor sabemos que es el Rey. Amén. Y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y solamente en Él subsisten las cosas. Entonces, no era nada más que alguien que venía y tal vez le invitaban a comer algo a la casa. O que personas importantes le invitaban a cenar. Y Él iba. ¿Sabes por qué iban? No porque eran importantes o menos importantes, sino porque eran judíos. Y Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque eran judíos. Fíjate que los milagros más relevantes que hay en la Biblia no son judías las personas. Son de otros pueblos, son de otras ciudades. ¿Y qué terminaron haciendo con el Señor los judíos? Lo terminaron crucificando. Era el plan de Dios, era el plan de Dios. Pero ahora pongámonos a pensar algo, hermano. Era un plan para que los gentiles puedan tener entrada al reino de los cielos. Porque hasta ese momento nosotros no teníamos parte en el reino de los cielos, hasta que vino Jesucristo. Era un plan hermoso, un plan divino, un plan arriesgado, un plan que había que llevarlo con mucho valor, porque el Señor sabía que tenía que morir en la cruz. Pero lo llevó adelante y exitosamente. Y era un plan difícil, pero Él dijo, yo vine a servir. Siendo Dios, siendo el creador de todo, vino para morir, para sentir hambre, para sentir sed, para sentir tristeza, para sentir dolor y para morir como hombre. Y dice, aún muerte y muerte de cruz, que era una muerte humillante. Y allí sufrió en la cruz hasta que murió el Rey, el creador de todo el cielo y toda la tierra. Vino a servir. ¿Qué hubiera hecho un rey terrenal? Y hubiera mandado a morir a otro, ¿o no es así? Tú ves a los presidentes que uno se amenaza que le va a tirar una bomba y que le va a tirar y que el otro le dice que te vamos a invadir, pero ellos nunca agarran un arma y van a invadir. Mandan soldados porque se enseñorean de la nación. Mas Jesús dijo, no,
yo no me vengo a enseñorar. Aún todos dice que vinieron y querían hacerlo rey a Jesús. Pero un rey de una manera política, no el rey del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo. El Señor en la Escritura dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que le abren el corazón a Jesucristo entran en ese reino y empiezan a caminar en las bendiciones y en los caminos que tiene ese reino. Por eso nosotros decimos que Jesús es nuestro rey. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es así, hermano. Pero el Señor vino a servir y vino a sanar y vino a enseñar. Imagínate que era la deidad hecha carne. Y Pedro en un momento le dice, Señor, no vayas a Jerusalén. El Señor le dijo, Pedro, aléjate de mí, Satanás. Amén. ¿Pero por qué? Porque Pedro tenía miedo también por su vida. Y no vamos a decir, qué cobarde Pedro. No, es una cuestión normal. ¿Sabes cuántas cosas el Señor no nos manda a hacer? Porque todavía no estamos preparados. ¿Sabes cuántas cosas no conoces de Dios? Porque no estás preparado, porque estás mirando otra cosa. Si tú te tiras de cabeza al Evangelio, empezarás a ver. Y a medida que Dios te vaya preparando, irás viendo cosas mucho más grandes, cosas mucho más tremendas. Cosas mucho más grandes. Cosas increíbles. Amén. ¿Sabes por qué me río? Porque ya les voy a contar un testimonio de algo tremendo que me pasó en Dios. Amén. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Saca la incredulidad de tu corazón, me dice el Señor, que aún verás más. Las cosas que el hombre, que el humano no puede ver, tú las verás. Las que el hombre común no puede ver, las verás. No te sorprendas. Pero luego de esta reunión yo te contaré. Más adelante contaré el testimonio. Amén. Cuando yo pueda digerir todo este asunto. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios quiere que seamos servidores. Y que seamos servidores del Señor. Y que podamos ser de una manera humilde. Y cuando digo humilde, humilde del corazón, humilde entendiendo. No que diga, qué bonito que es el hermano. Amén. Pedro era buenito hasta que lo vinieron a apresar al Señor, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Era bonito. 3 años ya llevaba más o menos congregándose Pedro y al lado del Señor. Y cuando lo vinieron a buscar, sacó la espada y le cortó la oreja al criado de uno de los sacerdotes. Y el Señor usó ese carácter explosivo y eso impulsivo que tenía Pedro. Por eso es que fue él el que se bajó y empezó a caminar en las aguas. Por eso fue el primero que cuando el Señor le dijo, los judíos se iban porque no creían en el anuncio de Jesús. Y el Señor le dijo a los discípulos, y ustedes también se van a ir. Y Pedro espontáneamente, yo me imagino, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Amén. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Esto fue lo que le dijo Pedro al Señor y le respondió, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? El Señor quiere personas que entiendan que hemos venido a servir, que hemos venido a enseñar, que hemos venido a soportarnos unos con nosotros para que podamos salir adelante, para que podamos prosperar. Nadie sale adelante solo, hermano. El Señor, ¿qué tuvo? 12 discípulos. Tú dirás, bueno, pero el Señor no lo podía hacer solo. Claro que sí. Pero el Señor tenía que caminar humanamente. Y aún también su familia, uno de los discípulos, era hermano de Jesús. Amén. Recuerda que cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés empezó que soy tardo de lengua, que esto, lo otro. Y está bien. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Le habló de Aarón.
y el hermano le ayudó. No es solo. Jesús estaban los hermanos, Juan el Bautista era el primo, María la madre, los hermanos de Jesús. Imagínate, toda una familia y todo personas, luego gente que servía, gente que se había convertido y servía y hacía alimentos y era gente importante. Dice que había una persona, esposa de un gobernador, que preparaba alimentos y servía en las tareas, tal vez a los discípulos, tal vez a las personas, pero servía. Y uno tiene que tener una actitud de servicio, una actitud de saber de que estamos aquí para servir, una actitud de que sabemos que entre más crezcamos, hermano, aquí en este lugar, estamos a un servicio, venimos aquí a este lugar, porque luego vendrán personas que no creen o personas que recién conozcan el Evangelio y nosotros tendremos que guiarlo y tendremos que, con nuestro testimonio también, ellos se puedan convertir. Y se puedan convertir con nuestro testimonio y que puedan entender de que Dios es real a través de lo que hacemos, a través de nuestro testimonio. Y esto es una cuestión, hermano, que debemos ir llevándola. La gente dijo, los discípulos dijeron, alguien tiene que ser mayor, alguien tiene que ser capitán aparte de Jesús. Está bien, Jesús es el maestro, pero entre los discípulos tiene que haber otro rango. Y el Señor dijo, no. El que sirve es el mayor. El más pequeño es el mayor. Y esto deben entenderlo, hermano. Cuando vengan personas nuevas a este lugar y sigan viniendo personas nuevas, recuerden muy bien que estamos para servir. Esto no es una cuestión de antigüedad. Entre más antiguo eres, más servicios tienes que dar. Y es algo que debemos poner en nuestro corazón. Yo decía, ¿cuándo llegará el día que tal vez no haga tal tarea, cuando tal vez no haga tal o cual? Y uno ya se acostumbra, porque después eran otras tareas o seguían las mismas tareas con más responsabilidad. Y se sigue. Y seguimos trabajando. Y hay que levantar una iglesia, hay que pegar un ladrillo. Y vamos a pegar un ladrillo. ¿Qué va a hacer? Seguimos adelante porque sabemos para dónde vamos y sabemos que debemos servir y que debemos hacer cada uno lo que el Señor nos llama a hacer y que debemos hacer ese servicio con excelencia. Recuerda lo que dice la palabra, hermano, que cuando vamos y hacemos la tarea que nos mandan, decimos, siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que me dijeron que haga. Nada más. No hice ni más ni menos. Uno dirá, bueno, pero hice lo que me mandaron. Está bien. Siervo inútil soy porque solamente hice lo que me dijeron que haga. No hice más. No hice un poquito más. Y ese es el servicio. Un servicio que tú haces aquí en este lugar y un servicio que tú haces por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento a Dios. Y eso tú lo debes hacer y debes entender. Hemos venido a servir al Señor, a servir a aquellos que se acercan al Evangelio, a servir a las personas que hoy no tienen fe, que no tienen esperanza, aquellas personas que hoy están mal. Hemos venido a servir, a orar, a predicar la palabra, a llevar adelante el reino de los cielos para que se expanda en todo el mundo. Somos servidores de parte de Dios. No somos estrellas que el día de mañana seremos como estrellas de cine o como estrellas de rock, que tengan que hacer un túnel para que la gente no nos toque, o que tengamos que andar con 6 guardaespaldas porque si no la gente viene y te arruga el saco. Por supuesto que tiene que haber un respeto para la persona que predica la palabra, y porque todo tiene su tiempo. Se termina la reunión y tú tienes que estar dentro de la reunión. Pero debemos entender que hemos venido a servir y que debemos hacerlo dentro de los marcos que el Señor marca en la Escritura.
Amén. Pero tienes que servir. Tienes que tener un espíritu de servir. Y tienes que saber que estás dentro de un cuerpo de Cristo y que un miembro del cuerpo no se manda solo, sino que dice que el cuerpo de manera coordinada lleva adelante la obra. Cuando tú caminas, tú dices, bueno, yo camino con el pie, pero imagínate un pie que tú dices, voy a ir a la esquina, y un pie toma a la derecha y el otro pie toma a la izquierda. ¿Cómo harías tú de esa manera? O que tú dices, voy a mirar a la derecha y sales mirando a la izquierda porque los ojos hacen lo que ellos quieren y no lo que tú le dices que haga. O que quieres ir hacia adelante y un pie va hacia adelante y el otro pie quiere ir hacia atrás. El cuerpo tiene que ser coordinado y el cuerpo de Cristo es la iglesia, dice la Escritura. Amén. Nosotros somos la parte operativa del reino de los cielos. El Señor trabaja con su espíritu y lo que es imposible para el cuerpo, posible es para Dios. Lo que es imposible para ti, posible es para Dios. Lo que es imposible para el cuerpo de Cristo, posible es para Dios. Posible es para Dios. Pero el cuerpo tiene que estar coordinado, porque tú cuando caminas no solamente usas las piernas, sino que cuando tú vas caminando, vas mirando dónde vas caminando, utilizas los ojos, utilizas el oído por si escuchas algún ruido, si viene alguien atrás, tal vez tú no te das cuenta porque es una cuestión normal ya. Y usas las manos también para caminar. Y usas todo el cuerpo para caminar. Así nosotros como cuerpo de Cristo, como servidores, coordinadamente debemos llevar la obra de Dios adelante. Debemos llevar la obra de Dios coordinadamente, soportándonos unos a los otros dentro de un marco de respeto y saber de qué hemos venido a servir. No tiene que haber queja en el corazón, no tiene que haber raíz de amargura en el corazón, no tiene que haber un corazón que juzgue al hermano, porque todos tenemos falencias. Todos nos complementamos unos con otros, nos complementamos. Nadie puede ser mayor, porque ese que es mayor tendría que ser completo y no fallar en nada. Mas cuando algo te falta a ti, lo tiene el hermano. Tú puedes tener un varón que tal vez sabe hacer mucho, puede trabajar mucho, puede hacer algo importante para la obra, pero tal vez no tiene recursos. Pero hay un hermano que tiene el recurso, que le provee para que él pueda llevar adelante la obra de Dios. Puede haber un varón que puede saber trabajar, pero no tiene ánimo, no se esfuerza, pero puede tener otro al lado que le dice, vamos, yo te acompaño, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al final se termina haciendo la obra porque uno sabe y el otro pone el ánimo, pone la esperanza, pone la fe. Alguna persona tal vez tiene una tarea para hacer, otro pone el vehículo, otro pone esto y todo se va complementando. Una persona con la otra se van complementando para llevar adelante la obra de Dios, para llevar adelante todo lo que el Señor quiere llevar adelante, pero debe ser en conjunto. Y debemos saber cada uno de nosotros de que todo esto, hermano, se lleva adelante coordinadamente, de una manera coordinada, de una manera, hermano, que podamos llevar el evangelio a distintos lugares. Y a distintos lugares del mundo llevaremos el evangelio de este lugar. Hoy en día ya están siendo bendecidas las naciones a través de las predicaciones. Pero ¿quién predica? El Espíritu Santo, hermano. Amén. El Espíritu Santo es el que lleva la obra. Nosotros debemos ser servidores de Dios. Eso es lo que debemos ser. El cuerpo no tiene por sí solo que se mande el cuerpo. De aquí de la mente, de la cabeza. Amén. De aquí se manda el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces Jesucristo manda el cuerpo. Y manda el cuerpo para que el cuerpo pueda llevar adelante la obra de Dios. Yo oraba a Dios por algunas cuestiones y el Señor me decía como diciéndome, bueno, pero andá y hacelo. El Señor me decía así. El Señor me decía, yo soy espíritu
tú eres carne. Y tú vives en el mundo. Y tú debes llevar adelante y debes hacer lo que en el mundo se hace, porque tú vives allí y sabes cómo son las cosas. Yo soy espíritu, tú eres carne. El Señor es espíritu, amén. Nosotros somos carne. Nosotros llevamos adelante la obra de Dios. Nosotros llevamos adelante porque somos el cuerpo de Cristo y nosotros somos servidores del Señor y debemos tener ese espíritu, un espíritu de servicio, un espíritu de servir al Señor y hacerlo con excelencia, sabiendo de que nuestro esfuerzo luego tendrá una paga. No lo ves hoy tal vez no lo ves, pero mañana lo verás, hermano. Mañana lo verás. Mañana se acercará a alguien y te dirá el día de mañana: ¿sabes qué? Yo salí adelante con mi familia porque veía a tu familia. Yo quise ir a la iglesia porque los veía a ustedes cómo iban a la iglesia. A mí me impactó mucho cuando un vecino y una amistad ahí del barrio, del caserío, se convirtió a Cristo. Y un día lo veo que iba de camisa, que iba de corbata, y que su familia iban todos vestidos para ir a la iglesia. Y a mí me sorprendió porque yo conocía a esa familia que se mataban a trompadas, se tiraban las cosas por la ventana, había alcohol, violencia, y de repente sus rostros habían cambiado, su semblante había cambiado. No era solamente su vestimenta, sino que algo especial había en ellos. Y yo cuando los vi, dije: eso quiero yo. Amén. Y fue un anhelo que empezó a crecer y Dios lo fue cumpliendo. Y Dios lo fue cumpliendo. Y luego que pasó el tiempo, no sé qué tiempo, esta misma persona vino a predicarme la palabra. Amén. Un día golpeé la puerta y aquella persona que yo había visto, el Señor la había enviado para que yo pudiese predicar la palabra, para que hoy pudiese llevar adelante la obra de Dios. El Señor preparó todo, pero hubo alguien que tuvo que servir primero que yo y hacerle caso a Dios y ser obediente e ir a hacer lo que el Señor le decía. El hermano me decía, que hoy es pastor, me decía el hermano: yo no sé, pero me despierto a las 3 de la mañana y el Señor me dice: anda a visitarlo, anda a predicarle. Y él por momentos, como yo había endurecido mi corazón, por momentos me decía: yo no quiero venir más a verte. Pero el Señor me despierta a la madrugada y me dice: anda a verlo, anda a predicarle. Y el Señor continuamente le molestaba para que me vaya a predicar la palabra, para que me lleve el mensaje. Porque Dios quería hacer algo, pero hubo alguien que tenía que obedecer. Y antes de él hubo alguien que tenía que obedecer. Porque fue un varón que vino de otra provincia muy lejana, a más de 2000 kilómetros, a predicar el evangelio a este lugar. Alguien tuvo que arriesgarse, alguien tuvo que dejar su hogar, alguien tuvo que dejar la comodidad para ir a otro lugar y llevar el evangelio. Y hoy tú escuchas la palabra de Dios, pero ¿cuánto tiempo pasó para que el evangelio llegara a mi vida o todo esto estuviera avanzando? ¿Tienes conciencia de eso, hermano, tú? ¿O tú vienes aquí a este lugar y crees que es como un cine o como un teatro? Pregunto, hermano, para que tú te hagas la pregunta: ¿tú has tomado conciencia cuánta gente diezmó y ofrendó en este lugar para que hoy paguemos el alquiler? Y tú dirás: bueno, yo soy uno, está bien. Y anteriormente, para que uno conozca el evangelio, ¿cuántas personas diezmó? ¿Cuánta gente trabajó? Para que hoy yo pudiese conocer el evangelio, para que tú pudieses conocer el evangelio, y las personas que van a escuchar esta predicación y las personas a las cuales tú le predicarás conocieran el evangelio. Es una cadena de esfuerzo, de responsabilidad, de testimonio, de servicio. Y esta es la responsabilidad que nosotros debemos tomar, porque aquí no estamos jugando a la iglesia, sino que aquí estamos siguiendo con responsabilidad lo que el Señor quiere hacer y quiere formar. Y tú dirás: bueno, ¿hasta cuándo? Mira, yo te voy a dar la medida que el Señor me dio. ¿Cuándo la congregación estará lista para esa explosión que el Señor viene prometiendo?
cuando la congregación esté lista. Así que cuando empiece a llegar la gente, ponte contento. Amén. Porque la gente llegará sola, me dijo el Señor. Y aún no solamente de aquí, de este lugar, vendrá gente de lugares remotos y lejanos a conocer este lugar. Tú sabes que ya ha venido gente de mil y pico de kilómetros aquí a este lugar, a que le ministremos, a que le oremos, y le ha sido de una bendición tremenda. Amén. Pastores, no un hermano que dijo, me gustó la predicación y viajé. Pastores, imagina la responsabilidad de esa administración. La responsabilidad no es solamente de las vidas que vemos, sino de todas las ovejas que tiene esa gente. Entonces imagínate que indirectamente estás ministrando y estás bendiciendo a personas que ni siquiera conoces. Y esa es la responsabilidad que debemos tener. Una responsabilidad de servicio. Porque a la verdad, cuando vamos al trabajo y nos pagan, no queremos faltar para que el jefe no nos rete. Amén. Yo te digo, esto dirá, ¿lo está diciendo por algún hermano, pastor? No, yo lo digo porque yo lo pasé. Aunque no fui de faltar a la iglesia. Pero a veces me quedaba más tarde trabajando y llegaba más tarde a la iglesia porque tenía cuestiones para hacer. Y bueno, a veces me entendían, pero no era así. Tú tienes que tomar con responsabilidad el servicio. Y esta responsabilidad se toma desde el hogar. Y tiene que haber un cambio de actitud en tu mente, un cambio de actitud en el corazón. Un cambio de actitud, porque si no las cosas no cambiarán más. Mi hermano, y te digo algo, el Señor llevará esta obra, la llevará adelante, la llevará o la llevará. Contigo si estás o no estás, conmigo si estoy o no estoy, pero el Señor la llevará adelante. Amén. Entonces seamos privilegiados y cuidemos esta invitación que el Señor nos ha dado a ser parte de esta bendición tan grande, que hoy en día ya el Señor la está derramando. Atesorémosla, tomemos responsabilidad, amémosla, porque es algo grande, algo tremendo, algo inmenso. Y no tomemos como que hace calor, hace frío, pucha, pastor se enoja porque los nenes hacen ruido, a la final no entiende que es chiquitito. No. Tomemos las cosas con responsabilidad, y con la responsabilidad que pertenece todo. Amén. Porque yo sabe que voy a hacer una recopilación de los audios. Y le voy a decir a los hermanos que me manden tipo videollamada, no sé cómo hacerlo, para que ustedes los puedan ver y puedan escuchar el testimonio de las personas que están siendo bendecidas a través de las predicaciones. Algunos hermanos que han estado trabajando conmigo, que andan, yo le he hecho escuchar. Y a veces le he puesto el altavoz para que escuchen las personas que llaman de otros países. Porque a mí me gusta mucho escuchar los tonos de las demás personas. Y he estado con los hermanos y les digo, este es un hermano de tal lugar. Hermanos que me llaman mucho, como la hermana Fina de México, el hermano Eduardo de Belis. Son personas, Ángel de Perú, Cristian de Paraguay. Amén. Yo son los que me acuerdo ya. Ana de México. Y muchos varones que llaman de distintos lugares. ¿Sabes que con esto de la Navidad, también, pastor, lo de la Navidad, pastor, ¿es satánico? ¿No es satánico? Pastor, ¿qué es la Navidad? Si festejo la Navidad como cristiano, ¿estoy en pecado? ¿Sabes lo que me ha dicho el Señor de la Navidad? No hay espíritu en ello.
sea, no es que tú festejas la Navidad y hay un pecado detrás porque hay un espíritu que tú pactas algo porque partiste el turrón. Amén. No es así. El Señor me dijo, no hay espíritu detrás. Porque hay cosas que hay espíritu detrás. Hay cosas que hay espíritu. Entonces tú haces algo con eso, lo que sea, y pactas con ese espíritu. Pero el Señor me dice, no hay espíritu detrás. Es una cuestión cultural. Aquel que lo festeje, que lo haga para Jesús. Y el que no lo festeje, que lo haga para Jesús. Amén. Yo no lo festejo por Jesús. Y yo lo festejo porque sé que Dios une mi familia y me bendice y puedo charlar y veo los parientes que no veo nunca. Listo. No es que la Navidad tenga algo especial, hermano. Si es más, si la Navidad siempre Papá Noel está con un gorro y está todo abrigado y hay caramelos y chocolates y acá nosotros estamos en verano con 40 grados festejando la Navidad. Igual comemos turrones, maní, amén, chocolate y hay 40 grados. Y comemos comida de invierno, ensalada rusa, amén. Y la prepara ahí, la pone en la heladera para que no se le ponga mala, porque al rato con el calor que hace se pone mala. Y papa, ensalada rusa y lechón comen algunos, amén. Está bien, gloria a Dios, se puede comer todo, pero digo que es gracioso. Pero no hay nada de malo en eso, hermano. Si el Señor dice que no hay un espíritu detrás de eso, gloria a Dios, lo que hace mal es la idolatría. O si hay un espíritu detrás de ello, como espíritus que operan detrás de demonios, como el Gauchito Gil, San La Muerte y todos tantos santos que hay por ahí y que operan espíritus detrás de eso. Pero el Señor me dice, detrás de la Navidad no hay ningún espíritu. Y es más, yo lo utilizo, me dice el Señor, para poner un espíritu de unidad en la familia. Y no solo eso, sino que ese espíritu de unidad, la gente lo manifiesta. Y eso es lo que me agrada, porque yo hago que se unan. Y en ese momento yo los bendigo y pongo un espíritu de unidad en la familia. Porque cuántas personas que están enojadas, cuántas personas que están peleadas para la Navidad o Año Nuevo, hablan, se arreglan, se invitan. A uno anda por la esquina, el otro anda por la otra esquina, pero al rato, bueno, entre que una cosa y otra, y vos cómo andás, y se arreglan. Pero es la unidad y el espíritu de unidad que el Señor pone. Si el cristiano quiere juntarse para esa fecha llamada Navidad, yo no lo quiero llamar fiesta ni nada, porque para el cristiano la Navidad es un momento que podemos aprovechar para juntarnos y comer algo y poder charlar en familia. Amén. Llámele Navidad, llámele lo que sea, pero es una buena excusa y el Señor lo utiliza para poner un espíritu de unidad en la familia. Lo utiliza, el Señor utiliza todo. Y la gente tiene el corazón sensible y dice, no, porque nació el niño Jesús, amén. Un día yo veo un pesebre y le digo, pero le falta Jesús. Es que todavía no nace, me dice la señora. Ah, le digo, claro, porque después nace, dice. ¿Qué tiene que ver? Amén. No tiene que ver con eso, hermano. No. Porque algunos dicen, sí, porque el 25 se festeja una deidad que es el Minror o el hijo de Minror que es de la descendencia de Cam. Allá ellos. Y si a ti te parece que es pecado festejar la Navidad, pues no la festejes, porque es una cuestión de conciencia. Y si quieres juntarte con tu familia a comer en la Navidad, júntate a comer en la Navidad. Si tú ves que tal vez un arbolito de Navidad le es de tropiezo a otro, yo he armado un arbolito de Navidad en mi casa, pero lo hago por mis hijos, para poner un regalito abajo, por una cuestión cultural. Pero no armo un árbol afuera de mi casa, amén. Porque yo sé que hay gente que no le gusta, que les dé tropiezo. Entonces no lo hago. Ni tampoco hago cosas. No, porque yo sé que hay gente que les dé tropiezo el árbol.
Y si le es de tropiezo, yo no le voy a hacer de tropiezo a mi hermano. Amén. Es igual que dicen, en Semana Santa no hay que comer carne. Tú puedes comer lo que tú quieras, pero sabes que yo en Semana Santa trato de no comer carne porque soy creyente y no le soy de tropiezo a mi hermano. Amén. Puedo comer, no me es pecado. Pero Semana Santa no me voy a ir a comprar 1 kilo de bife para ir a hacerme, mientras que el carnicero me corta el kilo de bife y todos me miran diciéndome, mira este satanista. Porque hay gente que en Semana Santa no toman alcohol, se portan bien, no dicen malas palabras, pero después todo el año es vía libre y tampoco sirve. Pero gloria a Dios, porque en un momento tratan de guardarse. Yo me recuerdo antes, yo vi Moisés que tardaba como 3 horas y media la película, y para Semana Santa te pasaban una película tras otra. Pero yo pude saber quién era Moisés, de algo sirvió. Está bien, no llegó a mi corazón, pero hoy cuando yo leía la Escritura, luego yo podía recrearme. ¿Por qué? Porque había visto la película. Todas las cosas nos ayudan a bien a los hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, seamos libres. No juzguemos. Recuerda que venimos a servir. Si tú armas el pino, no juzgue al que no lo arma. Y el que no arma, no juzgue al que arma. El que se junta para Navidad a comer algo. No digo a festejar Navidad, porque yo no festejo Navidad. Amén. Yo me junto con mi familia en ese momento a compartir. Yo no festejo ninguna Navidad. Ni tampoco que nació Jesús. Gloria a Dios que nació el Salvador. Amén. Pero qué sé yo cuando nació el Señor. No sé cuándo nació el Señor. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Al Señor le agrada más la obediencia que 1000 sacrificios. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que el que le ama, ¿qué hace? Guarda sus estatutos. No dice que festeja la Navidad o no la festeja. Amén. Saquemos de festejar la Navidad, sino juntarse en ese día. Pero aquel que se junte, no juzgue al que no se junte. Y el que no se junte, que no juzgue al que se junte. Amén. Aquel que pone el regalito debajo del pino, que no juzgue a aquel que no lo hace. Somos libres. Acá no hay doctrina de que si arma o no arma el pino, si festeja o no festeja, si pone el Papá Noel o no lo pone el Papá Noel, que es del mundo el Papá Noel, y que si empezamos a medir así, mira, no podríamos ver películas que no se traten de Cristo y que no sean bíblicas. No podría haber aquel que le gusta el fútbol, no podría haber un partido de fútbol, no podría hacer un deporte, porque el Señor nos dice la Escritura de los deportes. Si tú quieres saber algo sobre el cuerpo, el Señor dice que el problema más grande de la humanidad es el sedentarismo. Uno dirá, bueno, todos lo sabemos. Sí, todos lo sabemos. Nadie hace nada, pero todos lo sabemos. Pero hermano, somos libres, pero lo que tenemos que cuidar es al otro. Parte del servicio, la mente. El apóstol Pablo dijo, si me ofrecen alimento que fue ofrecido a los ídolos, yo no como. Por cuestiones de conciencia, dijo él, pero no la mía, sino la del otro. Amén. Porque yo, dando gracias por esos alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, mi comida está bendecida. Pero por la conciencia del otro, yo no como. Porque me dicen, mira este cristiano. Amén. Por ejemplo, hay gente de que toma vino. Pero ¿sabes qué? Yo no tomo vino. Porque ¿qué testimonio le puedo dar a aquel que sufre de alcoholismo? Le digo, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que charlemos a mi casa. Y yo me sirvo un vaso de vino y le digo, vos no podés tomar porque vos sos alcohólico. Amén. El vino me lo tomo yo, no me lo toque. Amén. El Señor lo que dice que está mal es la borrachera. Pero por cuestión de testimonio a mi hermano, yo no tomo vino.
No tomo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a predicar a aquel que es alcohólico? ¿Cómo le voy a decir te hace mal el alcohol? Si yo consumo. ¿Qué testimonio le voy a dar tal vez a mi hijo de decirle, mira, yo me tomo, pero un vasito? No le puedo dar testimonio, porque ¿cómo le voy a decir al hijo que está mal el alcohol? Si yo consumo. No puedo, no tengo testimonio. No tengo testimonio. Algunas personas que fuman le dicen, mira, yo fumo, pero vos no fumes porque hace mal. Y ellos siguen fumando. ¿Entiende? Todo es una cuestión de conciencia. Todo es una cuestión de conciencia. Y debemos ser libres. Y debemos respetar. Amén. Hay gente, por ejemplo, que no come morcilla. Nosotros fuimos a una iglesia que no se comía morcilla. Después fuimos a otra iglesia que se comía morcilla. Amén. Entonces todo esto, hermano, es una cuestión de servicio y saber que hay cosas que aun nosotros nos parezcan injustas. Muchas veces tenemos que cuidar la conciencia y la mente del otro. ¿Sabes cuántas cosas el Señor no la haría de tal o cual manera? Pero el Señor dice, yo debo cuidar la conciencia de tal. Debo cuidar la conciencia del otro. Debo cuidar la fe porque su fe puede ser dañada por esto, por lo otro. Y así el Señor tiene cuidado de cada cosa. Por eso damos gloria a Dios por esto, porque hemos hablado un poco de las cuestiones doctrinales. Amén. Y que esto es una cuestión cerrada. Esto es una cuestión más cerrada. Ya el día de mañana, cuando el Señor nos dé el ok, porque gracias a Dios tenemos una doctrina que el Señor nos baja continuamente. Y hay personas que tal vez no tienen guía. Y a través de las predicaciones va a haber pastores que van a empezar a escuchar y van a empezar a ajustar su doctrina conforme a lo que el Señor nos baja. Amén. Fíjate qué bendición tan grande. Y todas las doctrinas llegará un momento que cada vez se van uniendo más. Ya llega un momento de que las doctrinas hoy en día son pequeñas cosas que se diferencian o que difieren entre sí. ¿Por qué? Porque el Señor va a ir haciendo hasta que las doctrinas sean cada vez más afiladas y más parecidas para empezar a derramar otras cuestiones. Por eso debemos aprender doctrina también. Amén. Yo te invito a que le des un fuerte aplauso a Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una oración para que las personas que estén escuchando este mensaje puedan recibir a Cristo en el corazón. Y vamos a hacer esta oración. Y aquel que quiere aceptar a Cristo en el corazón puede repetir conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber muerto en la cruz por mí, por darme vida eterna. por darme vida eterna. Yo te doy gracias Yo te doy gracias por hacerme un hijo tuyo. por hacerme un hijo tuyo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te alabo, yo te alabo, te bendigo te bendigo y te exalto y te exalto en el nombre del en Padre, el nombre del Padre, del Hijo y y del Espíritu del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén Amén y amén. y amén. Bendecile con un fuerte aplauso al Señor.